Bueno, y atención, porque a veces nuestro intestino está lleno de bacterias y todo esto se refleja en diferentes enfermedades. Así que hoy vamos a abordarlo de una manera muy interesante con los prebióticos, los probióticos que nos trae el doctor Luis Ordóñez, que es experto en medicina regenerativa. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Verónica. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y muy feliz de tenerlo en casa, doctor. Muchas gracias. Vamos con por la invitación. ¿Qué son los prebióticos o los probióticos? Porque tal vez escuchamos mucho hablar de ellos, pero no sabemos qué son. Los prebióticos son el alimento de las bacterias que son las que nos facilitan el mejoramiento del funcionamiento del organismo en total. Esas bacterias son las que se llaman probióticos y forman parte de lo que llamamos la microbiota. Esas bacterias son el componente de la mayor cantidad de genes que tiene un organismo humano. Es muy importante que tengamos en cuenta que más del 70% del ADN que nosotros tenemos no es humano, son las bacterias. O sea, debemos amar a las bacterias. Debemos amarlas porque de ellas depende la producción de energía. De ellas depende la generación de aminoácidos que son los necesarios ingredientes para hacer las proteínas, que son necesarias para hacer las hormonas, para hacer las inmunoglobulinas o las defensas, para hacer los intermediarios metabólicos que son las enzimas. Entonces, las bacterias, sin las bacterias no podríamos vivir. Bueno, doctor, yo quiero esas bacterias, quiero alimentarlas y tenerlas bien, y usted me trae acá que me dijo que eran probióticos, ¿verdad? Okay. Vivos literalmente, doctor, para que nos muestre. Hay probióticos que son bacterias. Nosotros contamos con unos probióticos, son unas cápsulas que vienen llenas de bacterias liofilizadas. Estas de acá, doctor. Estas, por ejemplo, tienen 15 clases diferentes de bacterias y 35 billones de bacterias. Solo en esa cápsula. Mientras en un yogur, que todos sabemos y ojalá sea natural y sin azúcar, hay una muy buena cantidad de bacterias, solamente vemos que hay una o dos clases diferentes de bacterias. Aquí ya tenemos 15. En estas otras tenemos 10 clases de bacterias y 20 billones de bacterias en cada una de ellas. Pero ya la ciencia ha avanzado tanto y se ha demostrado que las bacterias son en su variedad tan importantes que una o dos bacterias no son suficientes. Doctor, ¿por qué tiene estas particularmente? Porque estas son bacterias vivas, entonces tienen que venir con hielo. Ah, ok, para mantenerlos. Para mantenerlos. Aquí tenemos, por ejemplo, estas son unas bacterias para mujer. Aquí tenemos nosotros 32 clases diferentes de bacterias y 85 billones de bacterias. Doctor, ¿por qué para mujer? ¿En qué beneficia particularmente a nosotros Porque las están mujeres? específicamente hechas para mujeres, mientras este otro viene con 31 clases de bacterias y 85 billones de bacterias. ¿Por qué se requiere tantos billones de bacterias? Uno en un yogur puede encontrar 1 o 2 billones de bacterias. ¿Por qué 85 billones de bacterias? ¿Por qué no una o dos clases de bacterias, sino 30 y tantos clases de bacterias? Porque dependiendo de esa variedad y de esa cantidad, podemos afectar no solamente problemáticas intestinales, sino problemáticas endocrinológicas, hormonales, problemáticas inmunológicas, de defensas, alergias. Podemos afectar problemáticas metabólicas, neurológicas, reumatológicas. Los últimos avances que hay en la ciencia nos están diciendo cómo es que no hemos tenido en cuenta al componente de más del 70% del ADN de nuestro organismo. Tenemos que tenerlos en cuenta. Los beneficios puntuales de tener ese equilibrio y esa cantidad de bacterias buenas en nuestro cuerpo, doctor. En primer lugar, competir con las bacterias malas. No, cuando nosotros comemos, entran bacterias malas. Pero si los espacios para esas bacterias malas están ocupados porque tenemos una buena cantidad de bacterias, estamos haciendo que salgan por ahí. Estamos ganando la batalla contra las malas, entonces, literalmente, doctor. Eso. En segundo lugar, estamos reponiendo capacidades metabólicas, absorción de vitaminas, absorción de minerales. Muchas veces decimos, ¿por qué ese paciente no mejora en su problema de osteoporosis? Porque la absorción de calcio o de magnesio
está reducida por falta de las Esas bacterias. específicas. Porque hay anemias. Nosotros pensamos que con solamente mandarle hierro y vitamina y esto, mejoramos. Y no pensamos en que debemos recuperar la microbiota intestinal para que la absorción de hierro mejore. Y también nos ayuda a producir energía, nos ayuda a producir defensas, inmunoglobulinas. Las bacterias son el principal aliado porque somos nosotros íntegros y completos para funcionar adecuadamente. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Yo no sabía que teníamos que tener esa amistad y tan cargados de bacterias para estar tan bien. Es un universo maravilloso del cual tenemos que seguir. Perfecto, doctor Ordóñez, muchísimas gracias. A ustedes, un placer tenerlo acá en casa. Bueno, 8:17.